Dios, no hice caso, no preparé nada, ¿qué voy a hacer? Y entonces solamente hablé con él y dije, Dios, ¿qué quieres? Pues no lo van a creer, se me fue el sueño, de verdad no podía y estaba para un lado y para el otro hasta que dije, creo que es el Espíritu Santo de Dios que me está hablando. Y dije, bueno, voy a agarrar mi libreta y como ya la tengo ahí a la mano, nada más le hice así y empecé a anotar. Luego dije, a ver, ¿qué estoy anotando? Y entonces, ¿qué creen que hice? Me fui a mis devocionales. Y entonces dije, pues es más práctico lo que Dios me habló en la semana, pues si el Señor ya me lo dijo, que el bosquejo ya me lo dio, ¿para qué estoy pensando qué voy a decir si Él ya me lo dijo? Y entonces fui y solamente si usted tiene la aplicación de YouVersion y quiere checar, pues ahí ya está todo escrito tal cual, vamos a verlo el día de hoy, amén. Entonces fue muy hermoso porque de verdad fue una noche maravillosa con el Espíritu Santo. Yo dije, mañana no me voy a querer levantar el día, tengo que dormir, pero no podía y solo me deleitaba y terminé el bosquejo y me fui a adorarlo a la cocina porque dije no quiero despertar a nadie y seguí escuchando su voz. Y bueno, ha sido una bendición hermosa que de verdad de lo que el Espíritu Santo quiere para ustedes en este tiempo es que aprendan a escuchar su voz. Yo siempre le he dicho, Espíritu Santo, mi pasión más grande es conocerte para poderte presentar a los demás. Y tengo la certeza que el Espíritu Santo quiere que ustedes tengan un oído afinado a su voz. Y vamos a ver, la primera parte de la historia tiene que ver con David. En ese momento que David lo está persiguiendo Saúl, en un momento crítico de su vida, y entonces hay unos guerreros que se unen para formar su ejército. En un momento especial lo vemos en primer libro de Crónicas, y el texto bien sencillo dice así: entonces el Espíritu vino sobre Amasai, el jefe de los 30, y él dijo así: estamos de tu lado, David, estamos contigo, hijo de Isaí. Paz, sí, paz para ti y para los que te ayudan, porque Dios te ha ayudado. Entonces David le dio la bienvenida y los llevó junto con los jefes de su ejército. Venía de un momento crítico de persecución, la gente se une y él está formando un ejército. Necesitaba ese ejército porque David es un rey, es un guerrero que enfrentó muchas batallas y que tú, así como tú y como yo, y que necesitaba formar un ejército. Pero aquí hay dos cosas que me resaltaron en este pasaje. Cuando nosotros tenemos el oído afinado a la voz de Dios, van a suceder dos cosas que podemos ver aquí. Fíjate, número uno, vas a poder hablar, porque aquí vemos a dos personajes principales. Vemos a Amasai, pero también vemos a David. Y cuando vemos a Amasai, vemos a un hombre sensible que tiene el oído afinado por la voz de Dios, porque dice, el Espíritu vino sobre él. Recordemos que en el Antiguo Testamento el Espíritu solamente venía sobre y se iba, no como ahora que gracias a Dios por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, cuando Él asciende al Padre, dice, les enviaré al Consolador que estará con ustedes y en ustedes. No le damos un aplauso al Señor porque ahora el Espíritu mora aquí adentro, ya no nada más viene y se va, sino que ahora mora dentro de nosotros. Pero aún así dice, vino sobre Él el Espíritu y entonces pudo hablar. En este tiempo, Dios quiere usarte a ti para que puedas ser una voz de Dios. ¿Habrá alguien que le cree aquí que en este tiempo Dios quiere usarte para que tú seas una voz de Dios, que Dios pueda hablar a través de ti? ¿O solamente nos va a hablar Dios a través del pastor? ¿Solamente puede hablar a través del líder? ¿Solamente a través de una autoridad? No. Y no te la has creído. ¿Y sabes por qué no te la has creído? Porque no tienes el oído afinado a la voz del Espíritu. Porque cuando tenemos el oído, tenemos la certeza que es Él que nos está hablando. Y a lo mejor a cada uno nos hable de manera diferente. A lo mejor te habla en sueños, a lo mejor te habla en la palabra, a lo mejor pone ese sentir en tu corazón, a lo mejor es una vocecita. No sé cómo te habla a ti el Espíritu, pero tienes que identificar esa voz para que te conviertas en un instrumento de bendición para otros. Pero también como David, que dice, escuchó esa voz y dijo, ay, estos son unos malotes, pero bueno, está bien, vénganse, intégrense al equipo, son parte del ejército. Entonces David escucha la voz del Espíritu, reconoció que Dios le estaba hablando a través de alguien y entonces él toma la decisión correcta.
Hay momentos en nuestra vida que tenemos que convertirnos en una voz de Dios para ayudar a otros. Y tú no puedes dudar que Dios te puede usar, que las experiencias difíciles que has vivido van a valer la pena si tú la brincas, si tú escuchas y conoces a Dios, y entonces puedes consolar a otros. Porque así dice la palabra, ¿sí o no? Que en medio de nuestras dificultades Él ha sido nuestro consolador para que nosotros podamos consolar a otros, ayudar a otros. Pero qué importante también el oído afinado para poder obedecerle, que esa es la parte creo que más difícil. Número 2, ¿por qué es tan importante tener el oído afinado a la voz de Dios? Y aquí me impactó, la oración de Jesús en el capítulo 17 del libro de Juan. Si nosotros analizamos cuántas veces nuestro Señor Jesús registra la Escritura, porque a lo mejor muchas no la registra, pero cuántas veces registra la Escritura que Jesús oró. Subía muy de mañana, siendo aún oscuro, y oraba, subió y oró en el Getsemaní, oraba en diferentes lugares. Pero cuántas veces podemos ver la oración, las palabras. ¿No se les hace desafiante saber no solo que Jesús oraba al Padre y tenía una relación estrecha, sino hoy saber qué le decía Jesús al Padre? ¿Te ha pasado que alguna vez ves a alguien bien quebrantado orando y dices, ¿qué le estará diciendo Dios? ¿Será que está viendo a Dios? ¿Está oyendo al Espíritu? O sea, dices, algo está en su relación con Dios. Ahora imagínate que tú pudieras saber lo que Dios le está diciendo, lo que se están diciendo el uno al otro. Bueno, pues aquí podemos ver este ejemplo. En el Padre Nuestro, sus discípulos le dicen, enséñanos a orar, y Él les deja un modelo. Pero aquí, este es un ejemplo claro de una relación estrecha, de una relación profunda, de la relación que verdaderamente había entre un padre y un hijo que también es un intercesor. Porque esta parte es muy importante en nuestras vidas. Saben, Dios nos ha estado hablando que como iglesia no somos una iglesia que ora a Dios. Y ¿sabes lo más difícil? Una iglesia que no está intercediendo a Dios por los demás. Una iglesia que tiene tantos problemas, tantas luchas, tantas necesidades, que solo te da tiempo para ti. Y eso a veces cuando ya tienes el agua hasta el cuello, ¿sí o no? Pero ¿en qué momento tú te levantas con un oído sensible a orar por los demás? A algunos les platicaba que hace como 15 días tuvimos una experiencia súper hermosa en casa. Habíamos vivido un día de verdad espiritualmente muy pesado, muy pesado. Yo le decía a mi esposo, él cuando llegó de hacer unas diligencias, le dije, oye, algo está pasando en el ambiente. Yo percibo como un espíritu de tristeza, de depresión, siento como un espíritu feo aquí. Pasamos, oramos el día para contarles la historia más rápido. En la noche, en la tarde-noche, que ella llega también muy cansada y como que no quiere saber nada y se va a acostar. Y yo dije, ya estaba yo lavando los trastes y dije, no, algo está raro aquí. Dios me habla en la mañana, lo que estoy viendo aquí. Y para esto Hadasi ya está en la recámara adorando a Dios, ya saben, con todo lo que da ella solita en el cuarto. Y entonces le digo a mi esposo, oye, ¿sabes qué? Fíjate que lo que pasó en la mañana, Keila, levántate, vamos a orar, vamos a adorar juntos. Y mi esposo, sí, y nos empezamos a integrar a la adoración, al altar que Hadasi ya estaba levantando. Y nos sorprende porque Hadasi está con unas canciones en inglés y pareciera que ella estaba interpretando lo que el canto estaba diciendo, y nos unimos, empezamos a adorar todos quebrantados. Pero sabes, lo más impresionante es que ya les he platicado que Hadasi, cuando estamos en el altar familiar, es otra persona. Hadasi empezó a interceder y empieza a interceder por cada uno de ustedes, por nombre, por la familia, por cada pastor, por el apóstol, bueno, por gente que solamente decíamos, Dios, ¿qué necesidad están viviendo que hoy tú lo traes al corazón de Hadasi? Se convirtió en un tiempo de oración, pero más que de adoración fue intercesión. Y el Señor nos hizo sentir, esto es lo que yo quiero que hagan, así es como los quiero ver. Hay tanta necesidad, hay tanta lucha, y necesito que tengan el oído sensible, pero no solo el oído, sino el corazón a la necesidad de los demás.
Fuimos convocados para orar y para interceder. Y como lo dice la Escritura, no había ni uno que estuviera en el vallado, en medio de la brecha, a favor del pueblo delante de Dios. ¿Qué estás haciendo, iglesia? 2023 es el año de la unidad y Dios nos ha dicho que quiere que estemos unidos para podernos expandir, pero no estamos teniendo el mismo sentir, ¿saben? Solo unos pocos están teniendo en su corazón la pasión del ponerse en la brecha y de interceder a favor de otros. El deseo del corazón de Dios es que tengamos el mismo sentir, que tengamos la misma compasión, que aunque tengamos temperamentos diferentes, tengamos la misma pasión y que tengamos los ojos y el oído afinado a la necesidad de los demás. Iglesia, solamente cuando tienes el oído afinado a la voz de Dios es que se desarrolla esa compasión aquí. Porque Dios no le va a mostrar sus secretos a alguien que no tiene el oído afinado a su voz. Pero cuando tienes ese oído afinado, entonces Él te va a decir: mira, hay una necesidad, ora por fulano, ora por mengano, hay esta necesidad, y te levanta a interceder a favor de otros. Quiero preguntarte para que tú medites y te evalúes: ¿cuándo fue la última vez que Dios te puso a interceder por alguien y tú empezaste a orar? Empezaste a clamar, empezaste a guerrear, viste la necesidad de otro e hiciste algo por él. Si no lo has hecho, es que te está faltando tener el oído afinado a la voz del Espíritu. Juan 17:4 dice, solamente de todo el capítulo que es tan hermoso, anoté esta parte, dice: te he dado honra, le dice Jesús a su Padre, aquí en la tierra, porque he terminado lo que me dijiste que hiciera. Escucha, te he dado honra aquí en la tierra porque he terminado lo que me dijiste que hiciera. ¿Qué puedes ver en esa relación, en estas frases, en estas oraciones? ¿Cómo puedes ver la relación del Padre con el Hijo? Número uno, que Él estaba acostumbrado a oír su voz porque ya le ha dado una encomienda. O sea, no era una relación de que ahorita vamos a platicar, sino que hemos platicado tantas veces. Yo sé a qué me mandaste, yo sé lo que tengo que hacer, he tenido mi oído afinado a tu voz, sé perfectamente lo que tengo que hacer, lo que voy a sufrir, lo que voy a padecer, pero aún estoy aquí para obedecerte. No le damos la gloria al Señor y un aplauso a Él, porque lo hizo por amor a ti, por amor a mí. Y la segunda parte dice, porque he terminado lo que me dijiste que hiciera. Y yo te pregunto, medita en esto, ¿vas a terminar tus días terminando la obra que Dios te dijo que hicieras? Porque yo creo definitivamente que Dios a todos nos ha dicho por qué nos tiene aquí en la tierra. O habrá alguien aquí que todavía no sabe cuál es su propósito en la tierra. Entonces ahí tenemos un doble problema, pero también un buen punto para trabajar. ¿Vas a terminar la obra que Dios te ha encomendado aquí en la tierra? ¿Qué estás esperando? Los días están pasando. Tal vez tú digas, bueno, en 5, en 10 años la voy a terminar. Los 5, los 10 años van a llegar. ¿Y qué estás haciendo ahora? Deberíamos empezar ahora, ¿sí o no? Pero cuando no tenemos el oído afinado a su voz, te enrolas en las actividades, compromisos, deseos, y te olvidas de lo que Dios te dijo y no lo vuelves a escuchar. Estás tan lleno de tus planes y de tus propios deseos que te olvidas que una vez lo escuchaste. Te olvidas de lo que una vez te dijo. Pero ¿sabes algo que a mi esposo y a mí nos mantiene en este lugar como la primera vez que llegamos? Es recordar cada promesa que Él nos dijo. Y a veces ha habido días, ustedes lo saben, que parece que esas promesas no se van a cumplir por ningún lado, todo está de cabeza. Simplemente hoy tenemos una necesidad muy grande aquí atrás. Tenemos una promesa, ¿dónde está? No nos olvidamos de esa promesa, creemos en el que es fiel y creemos que lo va a hacer. No sabemos cómo, pero lo va a hacer, y lo que tengamos que hacer nosotros, queremos ser obedientes a su voz. ¿Tú vas a ser obediente a su voz para que el propósito de Dios se cumpla?
pero necesitas un oído afinado a su voz, como lo tenía Jesús. Y que lo llevó a orar a otro nivel. Tu oración a partir de hoy no puede ser la misma, porque pareciera que todavía seguimos orando con vanas repeticiones. Siempre le dices lo mismo a Dios. Ya tienes tu frase de inicio, tus muletillas y tu parte de cómo terminas la oración, ¿sí o no? Pero hoy el Señor te quiere llevar a una relación diferente, no solamente donde tú le hables, sino que estés escuchando y que le puedas contestar, y que ese tiempo de oración, de intimidad, se convierta en tu mejor momento del día. Porque la mayor lucha que tú tienes aquí en la tierra es para buscar a Dios, ¿sí o no? Es la mayor lucha. Te cuesta trabajo levantarte, dices, ahorita oro, y al rato, y pasa el rato, y en la tarde, ahora sí en la noche, y te duermes y no oraste, si no buscaste a Dios, y cada día te estás enfriando más y más, y lo peor, no te estás dando cuenta. No, y con el oído desafinado a la voz de Dios, mira, error tras error, caída tras caída, ¿sí o no? ¿Sí o no que los errores más grandes que has cometido es cuando te desconectas de su voz? Porque cuando estás conectado a su voz, vives momentos difíciles, momentos de prueba, pero de repente escuchas esa vocecita que te dice, hey, detente, por ahí no, espérate. Y ay, gracias Dios que me guardaste. Qué importante esa oración. Número 3, ¿por qué es tan importante que hoy el Espíritu quiere que tengas un oído afinado a su voz? Y la verdad es que me impactó, para escuchar el sonido de su voz en medio de la batalla. En estos días pasados compartí este testimonio con las mujeres y con algunos de ustedes. Y el Señor me decía, pues compárteselos, porque a lo mejor no toda la iglesia lo ha escuchado. Viví un momento de prueba muy especial con mi propio carácter. Estaba luchando como no tienen idea, como jamás me imaginé que pudiera luchar. Porque bueno, yo digo, pues soy tranquila, pacífica, trato de entender a los demás, pero wow, sí que fue mi prueba mayor, y yo creo que ahora entiendo por qué la viví. Y no sabía si llorar, no sabía si gritar, no sabía si salir corriendo. Y yo solo recuerdo que me fui a la cocina donde ya no había nadie, y entonces empecé a decir, Espíritu Santo, por favor, ayúdame, no puedo. Esta situación que estoy viviendo siento que es más difícil que yo. Y entonces escuché una vocecita, pero tan suave como no se imaginan, que me decía, si tú haces lo que estás pensando hacer, gritar, desesperarte, hacer, deshacer, solo le estarás dando lugar a tu carne. Recuerda lo que yo te digo que es correcto, que debes hacer. Solo le dije, Espíritu Santo, es muy difícil, ayúdame por favor. Miren, de verdad, no sé ni en qué momento pareciera así como que todo se transformó, y entonces solamente me quedé con un mensaje de parte de Dios que decía, dile a la iglesia que en medio de las batallas yo les hablo como un silbo apacible. Pero a veces estamos tan metidos en la batalla, los golpes. Imagínate una batalla como la que pudo haber estado viviendo David contra los filisteos. Los golpes, las espadas, los escudos. O sea, ¿no crees que es demasiado ruido como para escuchar? Y luego es una vocecita que te está diciendo, que te habla tan suavecito. Tenemos que aprender a guardar silencio para poder escuchar esa vocecita. Entonces, cuando me pasa eso, y luego a la siguiente semana esta lectura, me diría el pastor, me rompió la cabeza, ¿verdad? Fíjense, primer libro de Samuel 5, 24 y 25 dice, David va a enfrentar, aquí se los digo, va a prepararse para una lucha contra sus enemigos, que eran los filisteos. Y entonces dice, fíjense cómo dice aquí, si uno que está, Dios es maravilloso, te lo dice primero y luego te lo confirma con la palabra, y eso deja un sello que se queda clavado aquí para siempre. Cuando desde las copas de los árboles escuches el sonido de las tropas que avanzan para atacar, debes actuar rápidamente, porque en ese momento el Señor irá frente a ti para derrotar a los filisteos.
Y David obedeció al Señor y derrotó a los filisteos, los persiguió y los mató en el camino desde Gabaón hasta Geser. Esto me impresionó. O sea, imagínate que en medio de una batalla el rey tenía que tener el oído afinado para ver cómo en las copas, en la parte más alta del árbol, se escuchaba el sonido. O sea, ¿cómo identificarlo? Solamente cuando tenemos el oído afinado a su voz. Y es lo que Dios espera de ti en esta hora. Estás teniendo luchas con tu carácter, estás teniendo luchas con tus emociones, con tus debilidades, y entonces te enojas. Recordemos algo de lo que hemos aprendido en este mes. Estamos hablando del Espíritu Santo, los temperamentos transformados. Los temperamentos los podemos dividir en los extrovertidos y los introvertidos. Los introvertidos batallan con el miedo, con el temor, con la inseguridad, con la depresión, pero los extrovertidos se enojan y explotan. ¿De cuál eres? ¿Cuál es la principal lucha? ¿Te entristeces, te deprimes o explotas rápidamente y te enojas? Porque cuando estás en el momento de batalla, en el momento de pruebas, y te enojas y empiezas a gritar y a decir, eso tiene un nombre y el pastor nos lo enseñó en días pasados. Eso se llama darle lugar a la carne. Y aquí solo hay de dos tintas. O le das lugar a la carne, a tus emociones, a todo lo que da, y lloras y gritas como en el momento de prueba donde yo quería darle lugar a mis emociones, rienda suelta. O te quedas quieto, escuchas la voz del Espíritu y le pides ayuda para obedecer. Porque déjame decirte que escuchar la voz del Espíritu es una, pero poder obedecerle todavía es otra más fuerte. Porque tu carne sigue luchando. No, defiéndete, no es justo, reclama, haz y deshaz. Ay, pero cuando escuchas al Espíritu y dejas que Él obre, wow, dices, ya estoy del otro lado. No se compara. Yo no sé si tú has tenido oportunidad de experimentar al Espíritu Santo así, de decir, he podido vencer a mi carne y le he dado lugar al Espíritu. ¿Sí o no que se siente bien diferente? Entonces es cuando verdaderamente tú sabes que eres un vencedor. Es cuando sabes que venciste a tu peor enemigo, que muchas veces no es Satanás, sino tu mismo carácter, tu misma carnalidad. Entonces lo pudiste vencer, y es como cuando dice aquí, y entonces David los derrotó, obedeció al Señor, los derrotó y los mató a todos ahí. Dios quiere que tú obedezcas al Señor, que puedas matar a tus filisteos que se han levantado contra ti, que es tu propio yo, tu propia carne, tus propios deseos, aún tus propios deseos para hacer esas cosas que el Señor llama aborrecibles y que dice que el que practica tales cosas no heredará el reino de Dios. Pecado sexual, mentiras, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se puede vencer a la carne? ¿Verdaderamente se puede vencer a la carne? A lo mejor hay el que diga, hermana, lo he intentado 1 y 1000 veces y no he podido. Y parece que ya voy teniendo la victoria, voy avanzando y otra vez vuelvo a caer. Déjame decirte, sí se puede cuando aprendes a escuchar desde las copas de los árboles el sonido de tu enemigo que ya viene contra ti. Y sabes el momento en el que tienes que actuar. Has actuado fuera de tiempo, por eso no has tenido la victoria. Hoy el Señor está afinando tu voz, tu oído, perdón, a su voz, para que aprendas a escuchar a través, hasta arriba de ese sonido a tu enemigo, y que sepas el momento en el que tienes que actuar. Porque déjame decirte, o sea, imagínate por un momento si David escucha el sonido del enemigo, pero dice, ¿será? ¿Haré? ¿No haré? Espérense, voy, no voy, ¿qué hago? No hubiera vencido. Es escuchar y saber el momento en el que tienes que actuar. Mira, aquí anoté algo bien interesante. Para saber, es importante escuchar la voz del Espíritu. 2 cosas anoté de este pasaje. Para saber qué hacer en el momento de la lucha. O sea, identifica tu prueba que viviste. Simplemente recuerda la última prueba que no saliste aprobado.
¿Qué te pasó? No afinaste el oído, no guardaste silencio, solo te dejaste llevar por la emoción, hablaste, dijiste, te enojaste, murmuraste, te quejaste. Pero es importante, dice, escuchar la voz del Espíritu Santo y actuar rápidamente. Esto es así, en el instante, es vital en el instante, para obtener la victoria. De lo contrario, tu carne va a tomar el control y te va a llevar a la derrota. Llévate esto en tu corazón. Si no actúas en el momento indicado, tu carne ya tomó el control y prepárate para tu derrota. Y número 2, y este es precioso, de verdad este me sorprendió. El Espíritu Santo te quiere ayudar en medio de tu debilidad. Él te conoce. Y mira, tenemos 2 intercesores que registran la Escritura, ¿sí o no? No hay ningún otro mediador, pero tenemos 2 intercesores. Tenemos a Jesús, que ¿dónde está? En el cielo, intercediendo por nosotros. Pero tenemos al Espíritu. Romanos 8, 26 y 27 dice que el Espíritu Santo está intercediendo por nosotros. ¿Y sabes cuándo intercede? En esos momentos de batalla, en esos momentos de lucha, de prueba, en el que estás luchando. La lucha es la carne y el Espíritu, donde no sabes qué hacer, si le das lugar a tu carne o le das lugar al Espíritu, y creces en fe y en obediencia. Y en ese momento el Espíritu, tienes que pedir ayuda. Yo no hubiera tenido la victoria ese día si no hubiera clamado al Espíritu Santo de Dios. Dice, todos tenemos momentos en los que nos sentimos débiles, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y muchas veces no sabemos qué hacer. El Espíritu Santo nos ayuda a alinearnos. Esto es lo más hermoso, con la voluntad de Dios. En esos momentos intercediendo por nosotros. Miren esta escritura que dice así. Está diferente la versión parafraseada, así dice Romanos 8, 26 y 27. Mira qué precioso dice. Así también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Él conoce más que nadie tu batalla. La lucha con la que estás viviendo estos días, la lucha que viviste ayer, la lucha que estás viviendo aún hoy para hacer lo correcto y darle lugar al Espíritu. Él te quiere ayudar en tu debilidad. No te juzga, no te condena, pero te quiere ayudar. ¿Y qué necesitamos? Dice que si alguno está falto de sabiduría, pídala. Y aquel que le pida al Espíritu Santo, ¿no se lo dará el Señor? Hoy necesitas al Espíritu Santo de Dios en tu vida. Él nos ayuda en nuestra debilidad. Dice, porque no sabemos por qué debemos orar. Imagínate en tu momento de prueba, estás en una batalla tremenda de hago esto, no hago, mi carne quiere hacer, y estás en esa batalla, ¿sí o no? En ese momento no sabes ni qué hacer, pero dice que en ese momento el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos mudos, con gemidos indecibles. Lo que hay aquí adentro, dice, y el que escudriña los corazones. ¿Quién es el que conoce tu corazón más que tú mismo? Conoce la mente del Espíritu, porque el Espíritu intercede por el pueblo de Dios conforme a la voluntad de Dios. No para que se haga lo que tú consideras que es justicia divina. Porque muchas veces en la batalla hemos querido actuar y ayudarle a Dios para que se haga justicia divina, ¿sí o no? Y solamente es tu propia justicia. Pero cuando tú le pides ayuda al Espíritu Santo, Él en pocas palabras, ¿sabes lo que hace el Espíritu? Está diciendo ahí, intercede por ti. Te conecta con la voluntad de Dios en tu corazón. Te quita esas ganas de gritar, de contestar feo, de defenderte, de quejarte, de murmurar, y te conecta con el corazón y la voluntad de Dios. ¿No es maravilloso lo que hace el Espíritu Santo de Dios? ¿No se merece toda la gloria y la honra de parte de nuestro corazón? Él está aquí y es la obra que quiere hacer en tu vida. Entonces, en medio de la batalla, tienes que aprender a guardar silencio para escuchar el sonido de tu enemigo que ya viene. Número 2, tienes que pedirle ayuda al Espíritu Santo de Dios. Y sabes, número 3, si sientes que no puedes, busca la ayuda de alguien que le tengas confianza.
Busca a tu pastor, yo estoy para servirte, busca a tu líder, busca a una persona espiritual que le puedas decir, sabes que estoy luchando, ora por mí, no puedo solo. ¿Cuántas veces hemos creído que podemos solo? Y el enemigo te dice, qué vergüenza, ¿cómo le vas a decir esto a la hermana Ale? ¿Qué va a decir de ti? Pero ¿cuántas veces podemos decir, he buscado la ayuda y Dios ha hablado a mi corazón y he sido bendecida? Por último, número 4, ¿por qué es importante tener el oído afinado a la voz del Espíritu? Para que volvamos a buscar su guianza. Y bueno, esta historia no la sabemos, la hemos estudiado muchísimas veces y es la parte de cuando van a trasladar el arca del pacto a Jerusalén y sucede esa gran tragedia de no hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Pero hay algo interesante en los primeros versículos que me recordaba y me reforzaba y me hacía entender la importancia de que todos estemos en unidad con el Espíritu Santo, en unidad, en el mismo sentir. Y le puse así, la bendición de Dios está ligada a la unidad del pueblo. Y vamos a ver estos pasajes. Mira, número 1, son 4 cosas interesantes que encontré en este pasaje, en estos pequeños versículos. Número 1, iglesia, lo que Dios pide de ti a partir de ahora. ¿Cuántos de los que están aquí hemos decidido que a partir de ahora necesitamos el oído más afinado a su voz? ¿Habrá alguien que pueda levantar su mano para que yo sepa a quién le tengo que dar estos 4 consejos? Gloria a Dios. Amén. Número 1, volver a buscar a Dios de todo corazón. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué te vas a llevar a partir de ahora? Tienes que volver a buscarlo, y no solamente por interés ni por algo meramente religioso, sino de todo corazón. En el versículo 3 de primer libro, es un libro, Crónicas 13, versículo 3, en la parte A dice, y además traigamos de nuevo el cofre de nuestro Dios. Aquí está hablando en plural y es traigamos. No dijo yo voy a llevar el arca, no lo dijo así David, dijo traigamos. Y hoy todos los que estamos aquí tenemos que estar unidos en la misma pasión, en el mismo deseo de buscarle, con la misma pasión y la misma desesperación que arde en mi corazón, que arde en el corazón del pastor, por buscar a Dios, por conocer al Espíritu Santo. Él desea que esa pasión sea impartida sobre ustedes y que ese también sea su deseo más grande, para que entonces juntos podamos volver a traer su presencia a nuestras vidas. Su presencia a tu altar familiar, su presencia a esta iglesia, su presencia a nuestra comunidad. Recordemos que el cofre, el arca del pacto representaba la presencia, y la semana pasada nos hablaron de esto. Número 2, la segunda cosa que el Señor quiere que hagas es aprende a escuchar su voz y déjate guiar. Dice aquí, ya desde tiempos de Saúl no hemos buscado a Dios para que nos guíe. David estaba reconociendo, ya tiene tiempo que dejamos de buscar a Dios. Y es lo mismo que te está pasando hoy, iglesia. Estás viviendo como en los tiempos de Saúl. Hace tiempo que dejaste de buscar a Dios y no has estado dejando que Él te guíe. Pero hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo de que nos conectemos con el mismo sentir y que juntos clamemos. Mira, el que la presencia de Dios se mueva en un lugar, dependerá del lugar, dependerá de un ministerio de alabanza, dependerá de un pastor. La casa, este es un edificio, decimos vamos a la iglesia, pero la iglesia este es un edificio, son 4 paredes de ladrillos y material. La presencia de Dios está aquí por aquellos que de corazón lo invocan. Por eso es que porque Él habita en medio de las alabanzas y de la adoración de corazón de su pueblo, y Él quiere habitar aquí. ¿Cuántos lo creen? Pero es tiempo de que dejes de vivir como en los tiempos de Saúl. Es tiempo de que vivas en este tiempo de David. Número 4, y mantenernos, o sea, no solamente es, hoy vamos a adorar y hoy vamos a derramar el corazón y vamos a derramar el perfume delante del maestro y nos vamos a deleitar y nos vamos y se nos vuelve a olvidar. Es mantener
mantenerte en ese mismo sentir. Va a ser tu tarea de todos los días. Vas a decir, no puedo perderme un día sin buscar a Dios. ¿Nos podemos comprometer a eso, iglesia? La idea le agradó a cada uno de los presentes. Y dice, y todos estuvieron de acuerdo. ¿Hay alguien aquí que no está de acuerdo? Yo creo que todos estamos de acuerdo que es el tiempo de volver, de dejar esos tiempos de Saúl donde no se buscaba a Dios. Y número 4, en el versículo 14, dice, después aquí viene la gran tragedia y tienen que dejar el arca en la casa de Obed-edom. Y lo que pasa en la casa de Obed-edom nos marca a todos. Dice, allí permaneció el cofre durante 3 meses. Y el Señor bendijo a Obed-edom y a toda su familia y todo lo que tenía. Iglesia, ¿cómo está tu familia hoy? ¿Cómo está tu economía hoy? Aquí hay una promesa. Pero no vamos a buscar a Dios por interés, ¿estamos de acuerdo? Porque lo primero que aprendimos es aquí, volver a buscar a Dios, no por el interés de la bendición, sino de todo corazón. Pero hay una promesa de Dios para ti. Él te quiere bendecir en el área que Él sabe que tú necesitas. ¿Por qué es tan importante tener los oídos afinados a su voz? Repasemos. Número 1, para que puedas conocer su voz, para que puedas escucharlo como Amasai y te conviertas en un canal de bendición. El oído afinado, reconociendo al Espíritu Santo cuando te habla, para que así como David tú puedas obedecer y armarte de ese ejército que necesitas para las batallas que estás viviendo. Y déjame decirte, para las batallas que vienen para tu vida. ¿Has creído que el momento más difícil que estás viviendo es el de hoy? De verdad, no sabemos lo que nos espera mañana, ¿sí o no? Pero tenemos que estar preparados. Número 2, tu oración, iglesia, tiene que ir a otro nivel. ¿Sabes cuál es el nivel al que Dios te quiere llevar? Esa relación de padre a hijo. Número 3, escúchalo. Aprende a escucharlo en medio de tus batallas. Y número 4, vuelve a buscarlo. Vuelve a buscar su guianza. Ya no te dejes guiar por tus emociones, por lo que tú quieres. Vuelve a afinar tu oído a su voz. Y vamos a decirle juntos que lo necesitamos, ¿les parece? Queremos invitar. Yo quiero pedirte que puedas cerrar tus ojos en esta hora, o que tú lo hagas a la manera que tú quieras. A veces a mí me gusta más orar con los ojos abiertos y contemplar su hermosura a través de la creación. A veces me gusta cerrar los ojos y concentrarme. Yo solo quiero pedirte como tú lo quieras hacer. Pero hoy es el tiempo de volver a buscar a Dios de todo corazón. Vamos a pedirle perdón a Dios. Yo quiero que tú te pongas cómodo. Si tú te quieres poner de pie, ponte de pie. Te quieres arrodillar, arrodíllate. Te quieres quedar sentado, quédate sentado, como tú quieras, porque aquí el Espíritu de Dios está, y donde está el Espíritu de Dios, aquí hay libertad. Libertad. Hoy nos despojamos de toda religiosidad y hoy podemos tener esa relación a otro nivel con nuestro Padre. Y dile, sé honesto y dile: papá, perdóname. Perdóname porque he estado viviendo momentos difíciles, y quiero que seas muy honesto y que le puedas decir: no he podido vencer la batalla. Le di lugar a mi carne, me enojé, me desesperé, hablé lo que no debía hablar, lastimé corazones, y hoy te pido que me perdones. En medio de la batalla me desanimé, quise tirar la toalla, me sentí triste, desanimado, deprimido, y te pido que me perdones, Espíritu Santo de Dios, por no haber escuchado tu voz y por no haber hecho lo correcto. Pero dile: hoy yo vengo a ti otra vez y quiero hacer lo correcto. Y dile: Espíritu Santo de Dios, afina mi oído a tu voz. Yo necesito volver a escucharte. Limpia mis oídos de todo aquello que he estado escuchando, que ha venido a ser como una cerilla, como un tapón, que no me deje escuchar tu voz. Mira que el Señor está aquí, y el Señor me ha dicho: no solo voy a abrir tus oídos espirituales,
quiero abrir tus ojos espirituales para que también me puedas ver. Y tú sabes de lo que el Señor te está hablando. Porque es el tiempo, porque el Señor ha mirado tu corazón, ha visto tu hambre, ha visto tu necesidad y también te ha visto en el momento de prueba que no has salido aprobado y ha visto tu desesperación y ha escuchado tu clamor, tu ruego, lo que verdaderamente hay en el corazón tuyo. Y Él está aquí para ayudarte. Solo tienes que decirle: Espíritu Santo de Dios, ayúdame. Y eso es lo único que tienes que decirle. Le puedes decir con todo tu corazón: Espíritu Santo, reconozco, me arrepiento, te pido perdón, ayúdame. Ayúdame, Espíritu de Dios. Afina mi oído a tu voz. Dile: afina mi oído, quiero escucharte. En medio de las batallas, en medio de las pruebas, en medio de las situaciones difíciles, quiero escuchar tu voz. Restaura la unidad en esta casa, papá. Yo te pido hoy por cada uno de los que estamos hoy aquí, por cada uno de los que tú nos has convocado y hemos sido obedientes a la voz de tu Espíritu y hemos podido estar aquí. Restaura la unidad entre nosotros. Restaura el mismo sentir, la misma pasión que arda en nuestro corazón de buscarte a ti. Este es tu momento, iglesia, disfrútalo. El Espíritu está aquí y es tu momento con